Yo les quiero hacer una presentación. Ustedes dirán, ¿qué presencia la del Ministerio de Vivienda en este evento? Ya habló el viceministro Saavedra, ya habló el viceministro Acero. ¿De qué nos va a hablar el ministro el día de hoy? Y la verdad es que, en efecto, ayer les presentamos toda nuestra ruta en términos de vivienda, les presentamos nuestra ruta en términos de agua. Yo, a nivel de resumen, diría simplemente lo siguiente: la política de vivienda de este gobierno es una política de vivienda que profundiza la que encontramos del gobierno anterior. El gobierno anterior dio grandes pasos, unos grandes avances en términos de vivienda. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Nosotros hemos lanzado nuevos programas que nos ayudan a mejorar la progresividad de los antes existentes y hemos continuado, le hemos dado estabilidad a las cosas que encontramos desde antes. Entonces, los instrumentos están allí, ya los explicó el viceministro, no voy a volver sobre esos. En términos de agua, yo sí creo que hemos dado un gran salto, porque en agua lo que teníamos hace unos años era una aproximación eminentemente por proyectos. En agua lo que encontrábamos era una relación ministerio, entidades territoriales para la evaluación de todos los proyectos. Ahorita tenemos, tal como les mostró el viceministro, una política que habla del enfoque diferencial. Tenemos programas como Agua al Barrio, tenemos programas como Agua al Campo, que nos permiten prestar donde antes no llegábamos. Entonces ya no solamente es la relación de proyectos, sino también la implementación de política. Pero eso, digamos que está más o menos claro y ya lo presentamos el día de ayer. Lo que yo les voy a presentar hoy es algo que es relativamente novedoso dentro de este ministerio. Y tengo que decirlo así de claro, nos pasa en toda América Latina. Casi todos los ministerios de vivienda se llaman ministerios de vivienda, ciudad y territorio. Pero todos en América Latina comparten la misma debilidad. Tienen una política de vivienda muy bien hecha, tienen una política de agua en consolidación, pero tienen una política de ciudades que está en ceros. Colombia no tiene hoy una política de ciudades. Hubo un ejercicio en el 2012 que se llamó la Misión de Ciudades, que lo lideró el Departamento Nacional de Planeación, que terminó en un documento COMPES que se llama el Sistema Nacional de Ciudades, que tiene sobre todo unos diagnósticos, pero Colombia hoy carece de una política de ciudades. Debilidad que, insisto, es de casi toda América Latina. Es difícil encontrar en la región un país que tenga claramente una política de ciudades. ¿Qué es lo primero que yo les debo decir? ¿Qué es una ciudad? Cuando uno le hablan de una ciudad, uno suele pensar que las ciudades son Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, que son las más grandes. Pero no, la definición moderna de ciudades habla de tamaño no solamente de la población. La definición moderna de ciudades involucra el tamaño del espacio. Las definiciones modernas de ciudades hablan del tamaño del mercado laboral. Las definiciones modernas de ciudades tienen en cuenta el tamaño de las economías. Por eso, todos los municipios que están invitados a este foro, son en general 108 municipios, nosotros los consideramos a la luz de las nuevas definiciones internacionales como ciudades. Todos ustedes, mis queridos alcaldes, son alcaldes de ciudades. Yo soy de Valledupar, nací en Riohacha, crecí en Valledupar, soy del Cesar y soy de La Guajira. Y siempre había un debate entre los alcaldes de si se hablaba del municipio o de la ciudad. El municipio, la ciudad. Todos ustedes, ténganlo presente, todos ustedes son alcaldes de ciudades. Y las ciudades en Colombia tienen una connotación muy especial. 3 de cada 4 pesos que se producen en este país se producen en las ciudades. 4 de cada 5 colombianos viven en las ciudades. Las ciudades son el epicentro de nuestra población, las ciudades son el epicentro de nuestra economía. Lo que pase con las ciudades en los próximos años es lo que pasará con Colombia en gran medida. Pero déjenme darle este dato que es todavía mucho más interesante. Para mí es el más importante de todos y es la razón de ser de esta presentación. Según los cálculos del Ministerio de Vivienda, escúchenme bien, en el 2068, no está muy lejos, en el 2068, el total de viviendas construidas en las ciudades de Colombia se va a duplicar. Déjenme decirlo de otras maneras, las ciudades, ustedes, déjenme decirlo de otra manera. Nuestros hijos, en el 2068, los míos no han nacido, van a recorrer un paisaje urbano donde la mitad del que van a observar todavía no se ha construido. 1 de cada 2 casas, 1 de cada 2 viviendas que tendremos en el 2068 todavía no se han construido. Más importante aún, en las ciudades
en todos los municipios que tenemos aquí, ¿saben cuánto se va a incrementar la población con todo y el cambio en las tendencias demográficas, la consolidación del hogar unipersonal, con todo lo anterior? ¿Saben en cuánto se van a incrementar el tamaño de las ciudades, de sus municipios de aquí al 2050? En 13 millones de habitantes. Eso es como si éramos aquí a todos los que estamos en el foro de Findeter y le incluyéramos a sus municipios toda una Bolivia, o les incluyéramos 4 veces Uruguay. Ese es el desafío. Nuestras ciudades, si ustedes están diciendo que afrontan retos ahorita porque ha crecido la población y la población emergente, no se imaginan lo que se viene en las próximas décadas. Ese no es un fenómeno solamente de la migración. La migración lo que nos pone es un campanazo de lo que tendremos de aquí al 2050. Nuestras ciudades se van a duplicar de aquí al 70 y van a ser 13 millones de colombianos más viviendo de aquí al 2050. Y eso nos lleva a la reflexión de fondo de esta presentación. Estamos en un momento histórico. A ustedes les correspondió, para bien, diría yo, un momento histórico de sus municipios, porque ustedes son los llamados a diseñar cómo van a crecer las ciudades para afrontar ese reto. Esa no es una decisión que se puede tomar en el 2030. Para el 2030 ya habrá ocurrido el 30% de este fenómeno. Esa es una decisión que deben tomar ya, que deben tomar hoy. Desde hoy ustedes son los llamados en su plan de desarrollo a tener plenamente planificado cómo van a crecer de manera ordenada de aquí al 2050 y de aquí al 2070. La gran modificación de las ciudades en la historia de todos sus municipios se da en los próximos 30 años y ustedes tienen que prepararlas para eso. Por eso Colombia tiene que crear una política de ciudades, por eso el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio tiene que recuperar ese apellido de ciudad. Por eso nosotros tenemos ahora nuestra anterior Dirección de Espacio Urbano, ha migrado y se ha convertido en la Dirección de Ciudades. ¿Dónde está el doctor Galarza? Y el doctor Nicolás Galarza lo designamos hace unos meses como el primer director de ciudades de Colombia, el primer director de ciudades del Ministerio de Vivienda. El doctor Galarza viene de trabajar con Romer, el Premio Nobel de Economía en la Universidad de Nueva York, en el Instituto de Ciudades de la Universidad de Nueva York, que se llama el Maron Institute. Lo repatriamos después de un tiempo de estar viviendo en el exterior y el doctor Galarza llevará la dirección de ciudades. Entonces, con la llegada de Nicolás Galarza le pedimos que creara una política de ciudades, que no es nada distinto a una estrategia para acompañar a todos los municipios que se quieran poner al día y proyectarse para un crecimiento ordenado de aquí a los próximos 30 y 40 años y lo puedan hacer en este periodo de gobierno. Algo importante, todos, esto no es para las capitales, no es exclusivamente para las capitales. Aquí todos los municipios que nos convoca a esta reunión son sujetos de la política de ciudades. ¿Cómo hemos llamado a nuestra política de ciudades? Las ciudades 4.0. Así se llama la estrategia que estamos lanzando en el gobierno del presidente Iván Duque. Y las ciudades 4.0 no es más que una estrategia para superar 4 debilidades que tienen hoy los municipios, que para nosotros es lo fundamental que debemos superar en el plan de desarrollo. Y las debilidades tienen que ver con 4 dimensiones. La primera, hay una debilidad en términos de capacidades. Nosotros creemos que debemos tener ciudades, primero cambiar en el lenguaje municipios y hablar de ciudades, y debemos tener ciudades fuertes. ¿Qué es una ciudad fuerte? ¿Qué es una ciudad autónoma? Es una ciudad que tenga, primero, equipos técnicos sólidos y segundo, independencia financiera. De nada sirve hablar del fortalecimiento técnico de las entidades territoriales si nosotros no las fortalecemos desde el punto de vista financiero y patrimonial. La verdadera descentralización de Colombia, que yo creo que es una revolución incompleta, se da cuando las entidades territoriales tengan independencia financiera. Y sobre eso vamos a hacer varias reflexiones sobre los instrumentos que vamos a lanzar. Entonces, ¿qué queremos en términos de capacidades? Tener ciudades autónomas, fiscal y técnicamente, acabar el yugo de las ventanillas, acabar el yugo de las intervenciones, acabar el yugo del que es que el gobierno nacional te da la mesa técnica porque es que la entidad territorial no tiene las capacidades. Eso se tiene que acabar si queremos tener ciudades para la segunda mitad del siglo XXI, pero también tenemos que mejorar en términos de recaudo. Ya les voy a dar unas estadísticas que estoy seguro que algunos de ustedes no conocen sobre el potencial que tienen ustedes para modificar el recaudo en sus municipios. Segundo,
No solo queremos ciudades autónomas, queremos ciudades sostenibles, y en nuestro concepto de sostenibilidad lo hemos llamado las biodiversidades. Para nosotros, ¿qué es una biodiversidad? Es aquella que abraza el discurso ambiental, eso es cierto, pero que va más allá del tema verde, que no solamente protege el medio ambiente, sino que también lo fomenta, pero tiene en cuenta el desarrollo del espacio público y de la infraestructura social complementaria. Entonces nosotros queremos, en términos de sostenibilidad, tener biodiversidades. Tercero, nosotros queremos tener ciudades que estén planificadas, queremos tener ciudades que estén ordenadas, que no solamente tengan actualizados sus planes de ordenamiento territorial, porque tal como lo mostraba ayer el procurador Carrillo, Colombia necesita una revolución de ordenamiento territorial, nosotros estamos listos para financiarla, los vamos a ayudar a actualizar sus planes de ordenamiento territorial, sino que también, más allá del POT, queremos que planeen las zonas de expansión a 20 o 30 años. Esos estudios los podemos cofinanciar y les vamos a hacer varias propuestas al respecto. Y también queremos tener ciudades donde ustedes puedan contar con mayores instrumentos de control urbano. Ya vamos a hablar de los asentamientos informales y de cómo esa es una realidad de todos nuestros municipios y qué podrían hacer los alcaldes en estos casos. Y finalmente, no podemos hablar de una política de ciudades sin hablar de innovación. Nosotros queremos tener ciudades modernas, y una ciudad moderna es aquella que combina varias cosas. Las ciudades modernas son ciudades seguras, son ciudades con buena conectividad y son ciudades con buena tecnología. Nuestro propósito entonces es ciudades autónomas en términos de capacidades, biodiversidades en términos de sostenibilidad, ciudades planificadas en términos de ordenamiento y ciudades modernas en términos de tecnología y en términos de innovación. ¿A qué me refiero con cada cosa? Primero, hablemos de capacidades. Es sorprendente, pero el potencial de recaudo que tenemos nosotros aquí en este salón es de más de 5 billones de pesos incrementales respecto a lo que teníamos previamente si logramos utilizar de mejor manera los instrumentos de captura de valor del suelo. No hay nada que le dé más independencia a un alcalde que el recaudo propio, y el recaudo propio proviene fundamentalmente aquí y en cualquier lugar del mundo del valor del suelo. Y Colombia no está usando, los alcaldes no están usando de manera correcta, tanto como deberían, los instrumentos de captura de valor del suelo. Déjenme darles algunas cifras. Hay 7 instrumentos, hay más, pero en Colombia suelen usar 7 instrumentos. Aquí están los 4 principales y tenemos otros tantos. Tenemos CEPAC, tenemos TIF. Nosotros, al final del día, solamente estamos utilizando predial. Este mapa muestra cuáles son las regiones donde utilizamos solamente 2 instrumentos, máximo 2 instrumentos, y en casi toda Colombia se utilizan solamente 2 instrumentos de recaudo del suelo. Poco usamos la valorización, poco usamos la plusvalía y poco usamos los más modernos instrumentos. Incluso los que usamos intensamente, como el predial, tienen un recaudo muy pobre. En Colombia solamente recauda el 0.8% del PIB en predial. En Estados Unidos va por encima del 2.5%. En Reino Unido es por encima del 3%. Tenemos un potencial grandísimo de mejorar el recaudo con 2 cosas. 1, predial, que es lo que más estamos utilizando, usarlo bien y usarlo de manera inteligente. Pero segundo, traer a nuestros municipios nuevos instrumentos de captura de valor del suelo. Son varios, están modelados. La capacidad de recaudo es de 5 billones de pesos sacando a Bogotá. Estamos hablando de mejorar los presupuestos de las ciudades en casi un 58%. El presupuesto de las ciudades y su recaudo podría mejorar un 58% si utilizamos de manera más inteligente los instrumentos de captura de valor del suelo. Esta política de ciudades que le estamos lanzando los va a ayudar a eso, a los que se quieran unir. Segundo, capacidad técnica. Colombia está en la mitad de la tabla en términos de desarrollo institucional y uno piensa que eso es los municipios de categoría 5 y 6, pero no, cuando uno mira las ciudades, uno encuentra que más de 1/3 de las ciudades están rajadas o tienen calificaciones que son subóptimas en términos de desarrollo institucional. No es cierto que los retos de fortalecimiento técnico lo tengan solamente los municipios de menos de 20.000 habitantes. Las ciudades también tienen que trabajar en eso, ahí tenemos grandes desafíos por delante. Tercero, capacidades en términos de regionalización. La regionalización en Colombia es un cuento romántico. En Colombia hay 84 ejercicios de regionalización a través de 5 instrumentos. Nosotros aquí tenemos Asociación de Municipios, nosotros aquí tenemos RAP, nosotros aquí tenemos PAP, nosotros aquí tenemos áreas metropolitanas, nosotros tenemos RPGs, tenemos
muchos instrumentos de planificación, hemos intentado 84 en la historia de Colombia y más allá de un gran esfuerzo de los municipios, ejercicios que en la práctica se traduzcan en regionalización e integración, la verdad es que son muy pocos. Tenemos que mejorar también en esta política de ciudades la capacidad para integrarnos en las aglomeraciones. Siguiente, sostenibilidad. 3 desafíos de sostenibilidad. El primero, sostenibilidad, insisto, no es solamente el tema verde, sostenibilidad es el espacio público. El estándar internacional dice que en nuestras ciudades, en todas nosotros, deberíamos tener por lo menos 10 metros cuadrados de espacio público por habitante. ¿Saben cuánto estamos? En 3.4. Es impresionante. Colombia está en la tercera parte de espacio público que deberíamos tener. Dicho de otra manera, para llegar a solo el estándar internacional, tenemos que multiplicar por 3 nuestro stock de espacio público. Eso sugiere una profunda modificación a la forma en la cual estamos planeando las ciudades. Pero no es solamente eso, el equipamiento. Estamos rajados en términos de equipamiento. En lo que mejor estamos es en deporte. Y 1 de cada 3 barrios no tiene infraestructura deportiva. Pero la mitad le hace falta suficiente estructura de educación. Y al 80% le hace falta suficiente estructura de salud. La política de vivienda no puede ser solamente construir las casas. Las casas son un prerequisito, pero las casas tienen que venir acompañadas del equipamiento urbano. Y lo que muestra este diagnóstico así de crudo es que Colombia se ha rajado en equipamiento urbano, que tenemos que hacer un esfuerzo importantísimo, más fuerte en salud y en educación, pero en menor medida también en deporte, para ponernos al día. Nos hace falta que nuestros barrios tengan mucha más infraestructura. Tercero, en el término ya medioambiental, calidad del aire. Miren, en el estándar mundial nos pusimos que el material particulado por cada metro cúbico de aire no podía pasar de 10 unidades. Colombia se puso un estándar diferente, que sean 25 unidades. El solo estándar es una derrota. Decir que nosotros somos capaces de tolerar 25 unidades de material particulado y no 10, como es el estándar mundial, es en sí mismo una derrota. Pero lo increíble es que hay muchos municipios que ni siquiera cumplen el de 25, y los que cumplen el de 25 no están cumpliendo el de 10. Colombia tiene que corregir ese estándar y todas nuestras ciudades deberían tener en su plan de desarrollo, deberían tener claramente especificado una meta de llevar ese material particulado a por lo menos 10. Finalmente, en términos de ordenamiento, ¿qué queremos hacer? Tenemos 842 POT desactualizados en Colombia. Colombia está en una crisis de ordenamiento territorial, ya lo decía el procurador. De esos 842 POT, uno suele pensar que el problema otra vez está en los municipios más chiquitos. Mentira, carreta, 2 de cada 3. De ustedes, ciudades, 2 de cada 3 ciudades no tiene el POT desactualizado. Ahí tenemos que tomar una decisión a la altura del momento histórico que tenemos. Ustedes deben ser los alcaldes que pasen a la historia por actualizar su plan de ordenamiento territorial. El ministerio está listo, no solo para darles la asesoría técnica, sino también para cofinanciarles la actualización de este POT. Ya no es un programa donde aportamos plata y se va a la nación, no. Ustedes van a actualizar su POT, nosotros estamos listos para financiar algunos de esos estudios. Nosotros deberíamos terminar el periodo de ustedes con por lo menos la mitad de los planes de ordenamiento territorial actualizados. Ahí estamos, la verdad es que francamente muy quedados. Hablamos de las invasiones también, la formalización. Miren, pocas cosas son tan difíciles para un mandatario como manejar los asentamientos de origen informal. Uno pensaría siempre, cuando habla de su municipio, no es que mi municipio tiene algo muy particular, yo tengo muchas invasiones, pero no, este es un problema que tenemos en toda Colombia. En Riohacha, ¿dónde está Ote? Ote, ¿qué tal el problema que tenemos con Brisas del Norte o con Villas del Sur? O en Pasto, ¿dónde está Germán? Germán, el Polvorín o el cementerio que hablábamos ayer, pero me puedo ir a cualquier lado. ¿Dónde está Yopal? En Yopal tenemos La Bendición, que son 5.000 familias viviendo en un asentamiento de origen informal, y yo me puedo ir municipio por municipio en Colombia y todos tienen la misma problemática. En el país, escúchenme bien esta cifra, hay 1.3 millones de familias viviendo en barrios de origen informal. Son familias que tienen en promedio 4.5 habitantes. Estamos hablando de más de 5 millones de colombianos. Estamos diciendo que casi el 12 o el 13% de la población en este país viven en barrios de origen informal, y nosotros tenemos que hacer algo. Nosotros tenemos que desarrollar una política para titular esos barrios, para formalizarlos, pero al mismo tiempo para darles instrumentos a los alcaldes para que eviten la proliferación de nuevos asentamientos informales. Hay que reconocer la realidad de lo que ya está, sin mandar el incentivo perverso a que sigamos teniendo invasiones, sobre todo en zonas de alto riesgo.
Finalmente, un tema de crecimiento acelerado. Miren, en las ciudades en Colombia, todos sus municipios, hicimos el ejercicio, cogimos todos los que están en este salón y sus ciudades crecen el 2% en extensión al año. Parece poquito, pero déjenme decirles una cosa, si creciéramos el 2.7, las ciudades se duplicarían en 20 años y crecemos el 2%. Miren, por ejemplo, lo que le ha pasado a Casillas, miren lo que le ha pasado a Yopal, miren lo que le ha pasado a Medellín. Comparen solamente lo moradito con lo amarillo. Es como han cambiado en 25 años. Las ciudades han crecido muchísimo, se han casi que duplicado, han crecido un 75%. Y con esto tenemos que tener mucho cuidado porque miren, por ejemplo, lo que hizo Nueva York y miren lo que hizo Barcelona en el siglo XIX. Miren lo que hicieron 100 años antes de la expansión. Ya tenían plenamente trazado cómo iban a crecer sus municipios para desarrollarse y expandirse hasta en un 800%. Y decían, si este municipio crece un 800%, debería crecer así. ¿Ustedes creen que nosotros teníamos un ejercicio tan siquiera similar en las ciudades de Colombia? En ninguno. No existe un solo municipio en Colombia que tenga plenamente identificado cómo se va a duplicar de aquí al 2068. No hay un estudio que diga, nosotros nos vamos a duplicar en el 2068 y vamos a crecer para acá. Eso no existe. Ni siquiera existe el POT. Mucho menos va a existir esto. Y si están dispuestos a hacer esos estudios y sacarlo adelante ahora, nosotros estamos listos para cofinanciarlos. Voy a ir más rápido porque ya llegó el señor presidente de la República y más rápido aún. Ustedes dicen, habla rápido y va a ir más rápido. Entonces, nosotros queremos ciudades que sean más capaces, más sostenibles, más ordenadas y funcionales. Nosotros queremos, otra vez, ciudades autónomas. Nosotros queremos biodiversidades. Nosotros queremos ciudades que desde el punto de vista de ordenamiento estén planificadas y nosotros queremos ciudades modernas. ¿Qué les vengo a proponer el día de hoy? ¿Qué les vengo a proponer el día de hoy? Hoy les vengo a proponer que todos se sumen en el propósito de ser una ciudad 4.0, sacando provecho de las experiencias de las políticas de ciudades que en el mundo han fracasado. Nosotros no queremos tropezar con las mismas piedras ni queremos inventarnos la rueda. ¿Cuándo fracasa una política de ciudad? Cuando uno cae en la tentación y en el facilismo de la estandarización. No hay nada a lo que tenga más propensión un funcionario público que tratar de coger una solución y aplicarla en todos lados. Eso ayuda a que la aplicación en principio sea más fácil, pero debilita la efectividad de las medidas de política pública. Nosotros hemos aprendido. ¿Y qué aprendimos? Que no podemos tener una política de ciudades que funcione para todos los municipios, porque cada municipio tiene urgencias distintas en las dimensiones que hemos propuesto. Hay unos elementos básicos que nosotros queremos desarrollar con todos los municipios que se quieran sumar. Esos elementos son los siguientes. Primero, la actualización del POT. Todos los que quieran actualizar su plan de ordenamiento territorial tienen en el Ministerio de Vivienda su asesor técnico y alguien que los ayude a cofinanciar. Segundo, los instrumentos de captura de valor del suelo. Todo el que quiera mejorar su recaudo, todo el que me diga, ministro, a mí me llama la atención estos instrumentos de captura del valor del suelo, yo poco utilizo los bonos de edificabilidad. Entonces, ¿cómo puedo hacer para traerlos? Se paga mi municipio. Estamos listos. Es más, estamos listos para coger municipio por municipio, todos ustedes, los 108, y asesorarlos y decirles porque aquí las soluciones son distintas, ya les voy a mostrar dependiendo del tamaño del municipio, pero para cada uno, cuáles son los instrumentos para mejorar la captura del valor del suelo. Otro elemento que para nosotros es innegociable, que adoptemos en los planes de desarrollo los estándares que debemos adoptar. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos que dar un paso hacia adelante en términos del material particulado como porcentaje del metro cúbico, no puede ser que tengamos unas ciudades en Colombia que sean más amigables a la contaminación que otras. Nosotros no podemos tener arbitrajes ambientales en Colombia y debemos nivelarlos. Y en esa nivelación estamos listos para apoyarlos. En el plan de desarrollo queremos que el Ministerio de Vivienda los pueda asesorar en todas las metas que ustedes incluyan en el plan de desarrollo respecto a la planeación de la ciudad, el documento de la ciudad del 2070. El documento de cómo van a crecer, esas consultorías de dónde deben crecer y cuáles son las zonas de expansión de aquí al 2070, estamos listos para pagarlas desde el gobierno, que lo hagamos juntos, pero que el gobierno las financie. Entonces, las ciudades las hemos dividido en 4 grupos. Tenemos unas ciudades que
son las más pequeñas, las que tienen menos de 200.000 habitantes, que nosotros llamamos ciudades emergentes. Tenemos otras entre 200 y 800.000 habitantes, que nosotros llamamos los nodos estratégicos. Tenemos otras que tienen más de 800.000 habitantes, que llamamos las grandes urbes, y tenemos otras que son circundantes a las grandes urbes, que nosotros las llamamos las ciudades aglomeradas. Y para cada grupo de ciudades, todos ustedes caben en uno de esos 4 grupos, para cada grupo de ciudades tenemos un foco particular y unos productos específicos que les vamos a mostrar. Les voy a poner solamente un ejemplo. Vamos a hablar de capacidades. Entonces, cómo las capacidades, cómo nuestros productos de capacidades van a cambiar dependiendo del tipo de ciudad. Hablemos, por ejemplo, de las grandes urbes. Si estamos hablando de las grandes urbes, el reto de las grandes ciudades capitales en términos de instrumentos de uso del suelo son los TIF y son las CEPAC. Se deben concentrar en los bonos de edificabilidad. Se deben concentrar en el Tax Incremental Financing, que no es nada distinto que el predial adicional que yo puedo tener, por ejemplo, en ejercicios de renovación urbana. Eso implica mercado de capitales, eso implica estructurar proyectos con la financiera, eso implica un bono, implica una cantidad de cosas que queremos sacarlas adelante fundamentalmente para las grandes ciudades. Pero para las grandes ciudades emergentes, las de menos de 200.000 habitantes, nuestra propuesta es el fortalecimiento de las secretarías de Hacienda, que las secretarías de Hacienda y las secretarías de Planeación entren como prerequisito a un programa de fortalecimiento institucional de la mano del Banco Mundial y de la CAF con nosotros, donde vayamos a formar a todos los funcionarios de sus secretarías. ¿Para qué? Para que podamos diseñar un plan sobre cómo implementar, por ejemplo, de mejor manera el predial a la luz de la implementación del catastro multipropósito. Entonces, para cada tipo de ciudad tenemos unas intervenciones distintas. Quiero terminar con una invitación, ya llegó el presidente y me toca terminar. La invitación es en el mes de enero. En el mes de enero quiero invitar a todos los secretarios de planeación y a todos los secretarios de Hacienda de ustedes, ya nos los vamos a llamar los municipios medianitos, no, de las ciudades de Colombia. Colombia tiene 108 ciudades. Vamos a invitar a todos los secretarios de planeación y a todos los secretarios de Hacienda de las ciudades de Colombia. Los vamos a invitar a que se suscriban a este programa donde no tienen que poner plata, lo que tienen que suscribir es la intención de ser una ciudad 4.0, y con cada uno, si están de acuerdo con ustedes, mis queridos alcaldes, mis queridos gobernadores, vamos a trazar una línea de trabajo para que quede consignada en el plan de desarrollo. Mi compromiso como ministro de Vivienda, el compromiso del presidente Duque, del gobierno del presidente Duque, es que tenemos la capacidad en esta dirección de ciudades, doctor Galarza, de darles una asesoría personalizada. A cada uno de los municipios le vamos a decir qué significa para usted ser una ciudad 4.0, y yo estoy completamente seguro que con el voto de confianza de ustedes vamos a ser capaces de entregar dentro de 4 años un país completamente distinto en términos de ordenamiento territorial, un país completamente distinto en términos de planeación urbana, y algo que para mí es fundamental, un país completamente distinto en términos de autonomía. Porque yo me sueño una Colombia donde los alcaldes tengan un presupuesto un 40 o un 50% más alto gracias al instrumento que en el mundo ha probado ser el favorito para profundizar el discurso de la descentralización, que no es ninguno a la maximización del valor del suelo, y los instrumentos para la captura de ese valor del suelo ya existen y nosotros estamos listos para acompañarlos. Uno mira el milagro de Barranquilla, el milagro de Río Negro, uno mira las cosas maravillosas que han pasado en algunos municipios de Colombia, casi siempre tienen la misma fórmula. ¿Qué tuvieron antes? Y incluso Bogotá, tuvieron un agresivo programa de captura del valor del suelo que les dio recursos fiscales frescos a los municipios para hacer grandes transformaciones en lo social. La fórmula es la misma. Lo increíble, lo que les quiero contar hoy, es que eso no es un beneficio solamente de las ciudades de más de 800.000 habitantes, que los instrumentos de captura del valor del suelo los podemos implementar en cualquiera de sus municipios hoy, que vamos a empezarlos a llamar ciudades, y que nosotros estamos listos para ser sus socios en este proceso. Muchísimas gracias. La vivienda y el agua son de todos. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.